Saludos, mi nombre es Juan Daniel Gil Guerrero, estudiante de zootecnia en la UNAD. Hoy estaremos hablando acerca del taller 2, Fundamentos de la morfofisiología en producción animal. Justificación. El estudio de la morfofisiología en animales de producción es esencial en la formación pecuaria, pues permite comprender la estructura y función de bovinos, equinos, porcinos y ovinos, aplicando correctamente la terminología anatómica, planos, direcciones, nombres externos ni medidas zoométricas, lo que facilita la comunicación técnica y el análisis productivo. Objetivo general: aplicar la morfofisiología en animales de producción para comprender su utilidad en la práctica pecuaria. Objetivos específicos: definir términos anatómicos básicos, describir planos y direcciones anatómicas, identificar nombres externos en especies de interés zootécnico, explicar la función de los tejidos animales, analizar medidas geométricas en bovinos, equinos y porcinos. Términos anatómicos: apófisis, proyección ósea que sirve de unión o músculo o ligamentos. Condilo, superficie articular redondeada de un hueso. Fosa, depresión o cavidad en un hueso. Surco, canal o ranura en un hueso por donde pasan nervios o vasos. Tórax, región del cuerpo donde están el corazón y pulmones. Abdomen, parte del cuerpo que contiene estómago, intestinos e hígado. Pelvis, región ósea que une la columna con las extremidades posteriores. Carpo, conjunto de huesos que forman la muñeca en animales. Tarso, conjunto de huesos que forman el tobillo en animales. Fémur, hueso largo del muslo, el más fuerte del cuerpo. Planos topográficos. Los planos topográficos permiten ubicar, describir y estudiar con precisión las estructuras del cuerpo animal, facilitando la comunicación técnica, el diagnóstico veterinario, la aplicación de tratamientos y la enseñanza práctica en la producción pecuaria. Plano frontal. En el contexto animal, el plano frontal es el que divide el cuerpo en dos porciones: una dorsal, la que está hacia la espalda o el dorso, y una ventral, la que está hacia el vientre. Facilita describir lecciones, diagnosticar, analizar, conformación corporal y ubicar estructuras según altura. Plano horizontal. En anatomía animal, un plano horizontal es una superficie imaginaria que atraviesa el cuerpo de manera perpendicular a su eje longitudinal, dividiéndolo en una sección superior craneal o otra inferior caudal, similar a un corte que separa la cabeza del cuerpo de un ser vivo. Sirve para ubicar órganos, hacer diagnósticos, poner imágenes y evaluar proporciones. Plano longitudinal medio. El plano mediano en anatomía animal es un plano imaginario que atraviesa longitudinalmente el cuerpo del animal, dividiéndolo en dos mitades simétricas y exactamente iguales, la mitad derecha y la mitad izquierda. Plano sagital. En anatomía animal, un plano sagital es una división imaginaria y vertical del cuerpo, paralela al plano medio, que divide al animal en dos partes, derecha e izquierda, una de las cuales suele ser mayor que otra. Útil para describir simetría corporal, ubicar órganos y comparar estructuras bilaterales. Direcciones anatómicas. Las direcciones anatómicas en animales son un conjunto de términos estandarizados que se utilizan para describir la posición, la relación de las partes del cuerpo de un animal
independientemente de su postura, utilizando como referencia la posición anatómica de la piel de la especie, de pie de la especie. Craneal. Indica que una estructura está situada más cerca de la cabeza del animal. Caudal. Señala que una estructura está ubicada más cerca de la cola del animal. Dorsal. Se refiere a la posición hacia el lomo o parte superior del cuerpo. Ventral. Indica la ubicación hacia la parte inferior o del vientre del animal. Medial. Describe una estructura cercana al plano medio del cuerpo. Tejidos animales. Tejido epitelial. Los epitelios son un grupo de tejidos que incluyen epitelios de revestimiento de superficies y órganos sólidos. Los epitelios de revestimiento tapizan las superficies del cuerpo, cavidades y tubos, por lo que median numerosas funciones como la difusión, absorción, secreción y protección. Tejido conectivo. El tejido conectivo animal, también llamado tejido conjuntivo, es un tejido diverso que cumple funciones de soporte, unión, protección y transporte de sustancias en el cuerpo. Está compuesto por células, fibras proteínicas como el colágeno y una sustancia fundamental que forma la matriz extracelular. Tejido muscular. Un tejido muscular animal es un tejido especializado formado por células alargadas, fibras musculares o miocitos, que tienen la capacidad de contraerse para generar movimiento tanto voluntario como involuntario. Se dividen en tres tipos: estriado esquelético, unido a los huesos para el movimiento corporal; cardíaco, que forman las paredes del corazón para bombear sangre; y liso, que se encuentra en órganos internos como el sistema digestivo y vasos sanguíneos. El tejido nervioso es un tipo de tejido animal formado por neuronas y células gliales que tienen la función de recibir, procesar y transmitir información, permitiendo la comunicación entre las distintas partes del organismo y el control de funciones vitales como el movimiento y la cognición. Tejido sanguíneo. El tejido sanguíneo animal es el tejido conectivo especializado de naturaleza líquida, compuesto por células y una matriz extracelular llamada plasma, que circula por el sistema circulatorio para transportar oxígeno, nutrientes y hormonas, eliminar desechos y defender el cuerpo contra infecciones y permitir la coagulación. Nombres del exterior de la especie bovina. Caña. Parte superior de la región metacarpiana y metatarsiana entre carpotarso y menudillo. Menudillo. Articulación que corresponde al metacarpofalángica o metatarsofalágica. Babilla. Parte lateral de la articulación de la rodilla en los posteriores. Grupa. Región superior y posterior, situada entre el lomo y la cola. Lomo. Parte superior del dorso entre costilla y grupa. Pecho. Región frontal comprendida entre extremidades exteriores. Pecho bajo, área ventral que continúa desde el pecho hacia el abdomen. Papada. Pliegue de piel que cuelga en la parte inferior del cuello. Morro. Parte anterior de la cabeza que incluye la nariz y la boca. Ubre. Glándula mamaria situada en la región inguinal de las hembras. Medidas geométricas que se usan en un bovino. Alzada la cruz. Distancia ventral desde el suelo hacia la cruz indica la altura del animal y su desarrollo corporal. Longitud corporal, medida desde la punta del hombro hasta la tuberosidad isquiática. Evalúa la capacidad de producción de carne. Perímetro torácico. Circunferencia del tórax detrás de la escápula, relacionada con la capacidad respiratoria y productiva. Perímetro escrotal en machos. Medida del control de los testículos. Evalúa fertilidad y capacidad reproductiva. Profundidad torácica. Distancia desde la cruz hasta el esternón.
indica la capacidad de alojamiento de órganos vitales. Nombres del exterior de los equinos. Cruz, punto más alto del dorso, ubicado entre el cuello y la espalda. Lomo, parte superior del dorso, comprendida entre la cruz y la grupa. Grupa, región posterior situada antes de la inserción de la cola. Babilla, articulación semejante a la rodilla en las extremidades posteriores. Menudillo, articulación ubicada entre el sañón y la primera falange. Caña, región alargada de los metacarpos y metatarsos. Pecho, parte frontal entre las extremidades anteriores. Hocico, extremo anterior de la cabeza e incluye nariz y labios. Pecho bajo o esternón, parte ventral del tórax. Cola, prolongación caudal formada por vértebras cosigenias y pelo. Medidas o métricas que se usan en un equino. Longitud del cuello, desde la nuca hasta la cruz. Utilidad, asociada al equilibrio y aptitud funcional. Longitud de la grupa, desde la cadera hasta la base de la cola. Utilidad, influye en la fuerza de los posteriores. Longitud escapular, que va desde la cruz hasta el punto del hombro. Utilidad, relacionada con la amplitud de movimiento y zancada. Perímetro del antebrazo, circunferencia en la parte media del antebrazo. Utilidad, indicador de musculatura y fuerza de tracción. Longitud dorso-lumbar, desde la cruz hasta la cadera. Utilidad, refleja resistencia y fortaleza estructural. Nombres del exterior de la especie porcina. Hocico, extremo anterior de la cabeza usado para usar. Papada, pliegue de piel colgante bajo el cuello. Grupa, región posterior que se encuentra antes de la cola. Lomo, parte superior del dorso entre costilla y grupa. Barriga, zona ventral amplia del abdomen. Pecho, región anterior entre las extremidades delanteras. Caña, parte de los metacarpos y metatarsos. Menudillo, articulación distal de la caña. Ubre, glándula mamaria situada en la parte ventral del abdomen. Cola, prolongación caudal del cuerpo, corta y generalmente en espiral. Medidas o métricas que se usan en los porcinos. Longitud de la cabeza, desde el hocico hasta la base de las orejas. Utilidad, relacionada con características raciales. Ancho de la grupa, distancia transversal entre las tuberosidades isquiáticas. Utilidad, importante en hembras para capacidad reproductiva. Altura del higar, desde el suelo hasta la parte lateral del abdomen posterior. Utilidad, sirve como indicador de desarrollo corporal. Longitud del dorso, desde la cruz hasta la base de la cola. Utilidad, vinculada al rendimiento cárnico en cortes largos. Perímetro de la caña, circunferencia tomada en la caña de la caña. Utilidad, mide robustez de las extremidades y capacidad de sostenibilidad. Nombres del exterior de la especie ovina. Morro, extremo anterior de la cabeza con boca y nariz. Orejas, apéndices laterales de la cabeza para la audición. Papada, pliegue de piel en la parte inferior del cuello. Grupa, región superior caudal antes de la cola. Lomo, parte superior del dorso entre las costillas y grupa. Caña, hueso metacarpiano y metatarsiano. Nudillo, articulación distal entre caña y primera falange. Pecho, región frontal de tórax entre las extremidades anteriores. Ubre, glándula mamaria en la región anginal de la hembra. Cola, prolongación caudal variable en tamaño según la raza.
Conclusiones. El estudio de la morfofisiología animal permite comprender la relación entre las estructuras anatómicas y sus funciones en los principales animales de producción, constituyendo en una herramienta indispensable para la práctica zootécnica. A través del análisis de términos anatómicos, planos topográficos, direcciones, nombres externos, tejidos y medidas geométricas, se fortalece la capacidad de observación, descripción y evaluación del animal, lo que a su vez facilita la toma de decisiones en el manejo productivo. Este conocimiento no solo contribuye al desarrollo académico, sino que también orienta hacia una producción pecuaria más eficiente, sostenible y enfocada en el bienestar animal. Espero que esta presentación sea de utilidad para comprender la aplicación práctica de la morfofisiología en la producción animal. Muchas gracias.